Hice una promesa con un amigo. Si uno de los dos moría, el otro destruiría su disco duro. Después de que él murió, y como lo prometimos, antes de destruir su disco duro, sentí curiosidad por su contenido y terminé revisándolo. Pero allí se escondía algo que nadie podría haber imaginado. Mi único amigo murió, así que revisé su disco duro. Apenas abrí el hilo en el foro, los otakus encerrados empezaron a burlarse. Ja, 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 ja. A eso, un usuario del hilo respondió: «Tú no tienes amigos». Entonces repliqué: «Sí tenía». Ja, 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 ja. «Bueno, ya no». Ja, 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 ja. «Ahora soy la definición de la soledad». Ja. Aunque había perdido a mi amigo, empecé a autodespreciarme con un estilo de escritura desagradable, diciendo que antes sí tenía uno, pero que ahora estaba solo. Él no te consideraba su amigo. Tú pensabas que eran amigos, pero para él no eras nada. Los usuarios del hilo, que harían dudar hasta al diablo, volvieron a cuestionar mi amistad. Según mis palabras, sinceramente era una relación ambigua para llamarla amistad. Pero le prometí a ese amigo que si uno de los dos moría primero, destruiríamos el disco duro del otro. Aquí, para nuestros suscriptores que no tienen ningún conocimiento sobre esto, un disco duro es un dispositivo de almacenamiento que guarda fotos y datos de una computadora. Así que, en cuanto mi amigo murió, fui a destruir su disco duro. Pero antes de destruirlo decidí revisar el contenido. Y antes de revelar lo que encontré, mentalmente afectado por la muerte de mi amigo, comencé a hablar sobre él. Confesé mi pasado. En la primaria vivía solo para complacer a los demás, y en la secundaria me convertí en el juguete de los bravucones y sufrí acoso escolar. Y ese amigo no era parte del grupo de bravucones, ni era bueno peleando, pero por alguna razón, ellos no se metían con él. Este amigo estaba en mi misma clase. Cuando estaba con él, los bravucones no me molestaban, así que para evitarlos me pegué a él como una lapa. Pero me sentía humillado por ser protegido por mi amigo, y en realidad no me caía muy bien. Yo era ligeramente bueno en los estudios, pero no tanto como mi amigo. No había forma de que pudiera superar a este amigo que era bueno en los estudios y al que los bravucones no se atrevían a tocar. Por eso, en el fondo de mi corazón, deseaba que se muriera. Y aunque me consideraba su caca de pez dorado, de alguna manera me mantuve pegado a él durante la secundaria. Aquí, caca de pez dorado es una expresión que se refiere a una persona débil que se aferra a alguien influyente a su alrededor. Es una expresión bastante miserable. Después de eso estudié mucho y entré a una buena preparatoria de la región, lo que me hizo feliz. Pero mi amigo fue aceptado en una preparatoria aún mejor. Una vez más, el veneno llenó mi corazón. Sin embargo, de repente, mi amigo dijo que no iría a la preparatoria. La razón era que la escuela que quería no ofrecía exención de colegiatura. ¿Qué tan orgulloso podía ser? Me recordó incluso a Vegeta de Dragon Ball. El tío de mi amigo fracasó en un negocio. Su padre, que era el aval, tuvo que vender hasta su tienda para pagar la deuda, y por eso tuvo que irse a provincia para ganar dinero. Así mi amigo dejó los estudios en la secundaria para trabajar y cuidar de su madre y su hermana menor. Lo logré, jajaja. Esta es mi victoria total. Al escuchar eso me alegré por dentro, y luego presumí que mi padre era médico. Así entré a la preparatoria, pero las clases eran tan difíciles que no podía seguir el ritmo. Afortunadamente, por esa razón no sufrí acoso como en la secundaria, pero no pude hacer amigos. Me justifiqué con la excusa de ser un tipo sombrío que amaba la soledad. Al final terminé en una universidad local de bajo nivel, y me culpé por ello. En un lugar que no podía considerarse una buena universidad, no tenía ganas de estudiar y no hice amigos, así que empecé a culpar a la propia universidad. Pensando constantemente cosas como es imposible estudiar con gente de un nivel inferior al mío, dejé de ir a la escuela gradualmente. Fue entonces cuando empecé a sentir curiosidad por mi amigo. En la preparatoria me sentí bien al verlo haciendo trabajos de construcción sucios. Queriendo sentir eso de nuevo, decidí visitar su casa después de mucho tiempo. Y allí encontré a mi amigo en un estado increíble, superando por completo mis expectativas. Había sufrido un accidente en la construcción, se había lastimado gravemente la pierna y se había convertido en un hikikomori. Miré a mi amigo con desprecio y casi me muero tratando de ocultar la risa que estaba a punto de estallar.
Cuando su madre fue a llamarlo, él dijo que no quería verme. En el fondo, yo lo sabía. Sin embargo, yo también pasaba por momentos negativos, sin ir a la escuela y sin hacer nada, como un nini. En esos momentos, para saborear un sentimiento de superioridad, iba a la casa de mi amigo, a quien consideraba inferior a mí. Visitaba su casa, pero como era de esperar, mi amigo no quería verme. Su madre y su hermana menor salían y me agradecían por venir, pensando, él realmente se preocupa por nuestro amigo. Yo pensaba que eran unas tontas. Vaya tipo más demente. Pasaron así varios años hasta que un día, mi amigo apareció de repente frente a mí. Estaba demacrado y caminaba de forma extraña. Y pensé, no quiero terminar así. Perdón por no haberte recibido a pesar de que viniste tantas veces. Mi amigo se disculpó. Luego me dijo gracias y eres un verdadero amigo. A pesar de eso, al ver su estado actual, pensé, por mi parte, te rechazo. Cuando escuché sus verdaderos sentimientos, me dijo que cada vez que yo iba a su casa, se asustaba y en realidad deseaba que no fuera. Sin embargo, se dio cuenta de que pensar así estaba mal y me agradeció por habérselo hecho entender, me dijo llorando. A su llanto se unieron su madre y su hermana menor, lo que me dejó perplejo. Así, empecé a contactar a este amigo de vez en cuando. En ese entonces, yo fingía tener un trabajo, pero al parecer me descubrió. Así que cambié mi historia a la que era un fritter. Fritter es un término que combina free y arbeiter, y se refiere a personas que realizan diversos trabajos como empleados de tiempo parcial sin tener una profesión fija. En otras palabras, un trabajador independiente. Al enterarse de esto, mi amigo dijo, tú también lo has pasado mal. Pero yo pensé por dentro, no quiero oír eso de ti. Sin embargo, ese amigo se convirtió en la única persona con la que tenía contacto, aparte de mi madre. Durante ese tiempo escuché varias historias de mi amigo. Su padre trabajaba extrayendo arena en un barco, un trabajo cuya existencia yo dudaba. Al principio su padre le dijo, cuida de tu madre y tu hermana, y mi amigo trabajaba con entusiasmo. Pero un día, el dinero y el contacto de su padre cesaron abruptamente. Cuando preguntó en la empresa, le dijeron que había renunciado recientemente. Desde entonces, mi amigo empezó a odiar a su padre, sintiendo, ¿por qué solo a mí me tiene que pasar esto? Y después del accidente que le destrozó la pierna, le resultó difícil trabajar y terminó convirtiéndose en un hikikomori. Al reunirme ocasionalmente con ese amigo y conversar con alguien que consideraba de un nivel inferior, me sumergía en un sentimiento de superioridad. Así era yo. Vivía apoyándome en la vida miserable de mi amigo. Pero un día ocurrió algo grande. Mi amigo anunció que volvería a trabajar. Pensé que era imposible que alguien que dejó la secundaria y fue un hikikomori por años pudiera trabajar. Pero al mismo tiempo me puse nervioso pensando, ¿y si me supera? Desde entonces, encontrarme con mi amigo se volvió un suplicio. No consiguió ni una entrevista y cada vez que nos veíamos, se mordía el labio y murmuraba, es más difícil de lo que pensaba. Esa situación me llenó de alegría una vez más. Sin embargo, mientras pensaba en eso, parece que mi amigo finalmente comenzó a trabajar. Además, a su padre, que no había dado señales de vida en años, lo llamó de repente y le dijo que ya había arreglado sus deudas y que volvieran a vivir juntos. Mi amigo, eufórico, me llamó, pero después de colgar, la ira me invadió y, por la frustración, estrellé mi celular contra la pared. Pero resultó que la llamada del padre de mi amigo era falsa. Se había involucrado con unos mafiosos a los que su padre les debía dinero. Sin embargo, la deuda en sí también era una mentira. Y aunque la policía resolvió el caso, mi amigo quedó profundamente impactado. A raíz de este incidente, mi amigo perdió toda su motivación y volvió a ser un hikikomori. Pasó el tiempo y el mes pasado, mi amigo dijo, puede que me muera. Pensé que era depresión, pero su apariencia era claramente extraña. Se veía como alguien a punto de morir. Mi amigo me dijo, he descubierto algo increíble, revelando que una persona que conoció en internet le había contado algo asombroso y que estaba debatiendo si debía contárselo a alguien. Y he decidido no decírselo a nadie. Si muero, destruye mi disco duro, me pidió.
Yo pensé que probablemente solo quería ocultar que era un otaku del anime, o que tenía pornografía. Aún así, al darme cuenta de que el ambiente de mi amigo era extrañamente peligroso, le dije: antes de que yo lo borre, ¿por qué no lo borras tú mismo? Mi amigo respondió seriamente: la regla es que no puedo borrarlo antes de morir. ¿Tan importante es la pornografía?, pensé. Finalmente, mi amigo tomó una decisión extrema, pero si fue una decisión extrema, podría haber borrado el disco duro él mismo, lo que me pareció extraño. Se había arrojado desde un edificio. Pensé que si iba a morir, borrar el contenido de un disco duro era algo posible. Ahora que lo pienso, me muero de curiosidad por saber por qué no lo borró. Después del funeral, le pedí a su madre que me dejara ver su habitación. Al día siguiente fui a destruir el disco duro como lo había prometido. Aunque pensaba que el contenido ya habría sido borrado, revisé el disco duro para asegurarme. Para mi sorpresa, estaba lleno de cosas que no querría que sus padres vieran, como pornografía. En ese momento pensé que mi amigo podría haber sido asesinado. Recordé el incidente con los mafiosos y consideré la posibilidad de que la familia lo hubiera hecho por el dinero del seguro. Y el hecho de que alguien de internet le hubiera contado algo increíble. Sentí curiosidad por ese algo increíble e investigué si había algo extraño. ¡Qué peligro! La curiosidad no me deja dormir. Cuando lo piensas desde otra perspectiva se vuelve interesante. Me pregunto qué pasará. Los usuarios del foro no perdían su espíritu de espectadores. Al examinar el disco duro, descubrí que mi amigo era un VIPA. Aquí, VIPA se refiere a un usuario de 2channel, como los que ahora mismo están leyendo este hilo y comentando. Al revisar su navegador dedicado, vi que era un otaku de anime y escribía fanfictions. Sentí que eso era más patético que publicar mis propios desvaríos. Intenté abrir su correo, pero tenía varias cuentas. Aunque tomó tiempo, encontré un correo extraño. ¿Qué es este giro de guión? ¡Qué emoción! Los usuarios del foro también parecían ansiosos por saber el contenido del correo. Sin embargo, había rastros de que los correos antiguos habían sido eliminados, y solo quedaban los recientes. Y en ese correo extraño estaba escrito: conozco a tu padre. Haré que te reúnas con él. Lo encontré sospechoso. Pensé que mi amigo podría haber sido engañado por el remitente de ese correo para que se encontraran y luego lo mataron. ¿Por qué no le dijiste a la policía? Algunos usuarios del foro cuestionaron por qué no había informado a la policía. Ya había informado a la policía y, después de ser interrogado varias veces, estaba publicando esto. Luego, empecé a deducir a partir del intercambio de correos. Un día, una persona que solía trabajar con su padre vino y le dijo: esto es un secreto, pero tengo un mensaje de tu padre para ti. No sé cuál era el contenido, pero parece que a raíz de eso, mi amigo tuvo que ocultar algo. Pero la historia no termina ahí. Mi amigo parece haberse hecho conocido de alguien que estaba creando un juego doujin y lo estaba ayudando. Y esta persona que hacía el juego era algo extraña y parecía estar en una especie de religión. Se escribían cosas como: con mi poder espiritual puedo saber sobre tu padre. Comprendo tu sufrimiento, cambiaré tu destino. Eran frases que, sin importar cómo las miraras, parecían de un extraño psíquico fraudulento. Parece que mi amigo le confió sus secretos a este psíquico fraudulento. Y en los correos la otra persona decía cosas como: lo sé por mi poder espiritual. Pero eso es imposible. En ese momento pensé que mi amigo había caído en una estafa de venta espiritual. Aquí, la venta espiritual es una práctica comercial maliciosa, en la que se hace creer que un producto o servicio tiene poderes sobrenaturales para venderlo. En mi país, un ejemplo sería el agua infinita. No se sabe si esa persona está involucrada en el caso o no, pero anoté el contacto del conocido del padre y la dirección de correo del psíquico fraudulento y se lo informé a la policía. Hasta este punto contaba la historia por diversión, pero al pensar en la posibilidad de que mi amigo hubiera sufrido algo terrible y hubiera sido asesinado, y que no hubiera borrado el disco duro por eso, comencé a sentirme angustiado. Porque si yo no borraba el disco duro, ¿no podría ser asesinado como mi amigo? Cálmate, entiendo cómo te sientes. ¿Por qué no revelas la dirección de correo? Si esto es real, revela la dirección de correo y cualquier palabra clave con el nombre de ese tipo. Ante mi estado, los usuarios del foro, aunque alarmados,
Me sugirieron investigar a través de la dirección de correo mientras intentaban calmarme. Después de calmarme un poco, revelé solo la dirección de correo del psíquico fraudulento, como dijeron los usuarios. Todas estaban fuera de uso. Además, parece que mi amigo salía mucho antes de morir, y me intriga saber a dónde iba. Por cierto, parece que mi amigo escribió una novela sobre un hombre que, cuando terminó el anime, K-On!, se atrincheró en la estación de televisión exigiendo que continuaran la transmisión, y después, realmente conoció a este loco. Aquí, este loco se refiere al psíquico fraudulento. En ese momento, un usuario del foro apareció y especificó mi ubicación, diciendo: la prefectura de Akita. ¿Realmente sabes mi IP? Pregunté, aunque de hecho estoy en un lugar bastante cercano a Akita, y desde hace un rato he estado recibiendo llamadas de un número oculto. Respondí la llamada. Es extraño a esta hora. Ten cuidado, los usuarios del foro sospecharon al ver la hora de la llamada, siendo las 12 de la noche. Oye, mira esto, ¿no es del amigo muerto? Y un usuario encontró algo que parecía haber sido escrito por el amigo fallecido. Esto encaja perfectamente. Ah, no, ¿qué es esto? Los usuarios del foro comenzaron a inquietarse porque el contenido coincidía con lo que yo había contado. Además, se encontró la novela Doujin de Kon, que había escrito mi amigo. Incluso los usuarios del foro, que normalmente carecen de sentido común, estaban perdiendo la compostura porque la llamada se prolongaba y yo no regresaba. Oye, ¿dónde se fue? Vuelve. 30 minutos es demasiado tiempo. No vuelve. En eso, regresé y me quedé atónito al ver que el escrito de mi amigo había sido identificado. Dije que hablaría con la comisaría más cercana sobre el psíquico fraudulento, ya que aún no se sabía si estaba relacionado con el caso. Más que eso, dije que la llamada era peligrosa y que estaba increíblemente asustado, mostrando mi temor. Los usuarios preguntaron cuál fue el contenido de la llamada. Les informé que mi ID había cambiado y que, al ver el hilo que habían identificado, leí lo que mi amigo había escrito y lo reconocí. Y al leerlo, volví a pensar que mi amigo era una buena persona. La llamada era de un conocido del amigo fallecido, una persona con la que se había hecho amigo en el trabajo. Quería que nos reuniéramos para hablar sobre mi amigo. Sentí que la persona que llamó era buena gente, pero considerando la situación actual, tenía miedo y me resultaba sospechoso que hubiera obtenido mi número a través de mi amigo muerto. Sin embargo, no podía dejar de pensar en ello, así que acordé reunirme con esa persona al día siguiente. No te mueras. Has activado la bandera de muerte. Esto es demasiado peligroso. Los usuarios del foro sintieron que se había activado una bandera de muerte para mí y tuvieron un mal presentimiento. Pensándolo bien, ¿quién da un número de teléfono sin permiso? ¿O tomó el número del celular de tu amigo justo antes de matarlo? Entre los usuarios, incluso apareció un Conan de sillón que teorizaba que le habían quitado el número del celular de mi amigo justo antes de su muerte. Según mis palabras, la voz de la persona que llamó sonaba triste, y pensé que si nos reuníamos en un lugar concurrido, estaría bien, así que acordamos vernos en un restaurante familiar. Dije que estaba cansado después de estar en la comisaría desde la mañana hasta la noche, así que me iría a dormir. Prometí que abriría un nuevo hilo después de la reunión de mañana. Ante esto, incluso los usuarios, que normalmente no tienen ni una pizca de corazón, sintieron que era peligroso que me reuniera con esa persona y desearon que este hilo fuera una farsa. Nunca había deseado tanto que algo fuera una farsa. Esto da mucho miedo. Vaya, no voy a poder dormir. Al principio lo veía bostezando, pero ahora realmente me está dando miedo. No te mueras. Agradecí los consejos de los usuarios del foro y prometí que, tal como me indicaron, contactaría a la policía antes de reunirme con la persona. Y añadí que si me sentía inseguro mañana, podría revelar el lugar y la hora de la reunión, y me fui a dormir de nuevo. Y con esa última publicación, mis escritos se detuvieron. Después de eso, los usuarios publicaron varias teorías, pero yo nunca regresé, y el hilo terminó sin que nadie supiera qué me había pasado. Este es un hilo que deja muchos misterios, ya que no está claro si la muerte de mi amigo fue una decisión extrema o un asesinato. Sin embargo, también surge la teoría de que este hilo podría haber sido una farsa,
ya que tanto en la supuesta novela escrita por el amigo como en mis publicaciones, aparece un error tipográfico poco común. La palabra para contenido, Nayong, se escribía con un error de espaciado que era común en ambos textos. ¿Fue este hilo una farsa? ¿O me pasó algo similar a lo de mi amigo? Fue una historia que dejó muchas preguntas. Que tengan un buen fin de semana y nos vemos en la próxima historia. Gracias.